¿Cómo estamos, guarqueteros? Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante que es el marketing sustentable. Vamos a hablar de las empresas que hacen brandwashing. También vamos a hablar de estrategia, estructura, incentivo y procesos. ¿Y por qué estoy mirando abajo? Porque para este invitado ya tengo preparadas las preguntas que le voy a hacer y vamos a conversar. Pero antes, muy buenos días, guarqueteros. En este nuevo café virtual de los días miércoles le llegué a pegar al computador de la emoción que tengo de presentar a alguien muy especial al cual le tengo una tremenda estima. Lo conocí, la verdad le voy a contar una infidencia. Le pedí una reunión en Emprende tu Mente para hablar de emprendimiento y la verdad que lo quería conocer porque tenía un trabajo súper interesante en Coca-Cola y quería saber qué estaba haciendo. Y ahí nos conocimos, me dio media hora de conversación y de ahí en adelante hemos tenido una buena relación comercial, así que feliz. Les quiero presentar a Daniel Bercelli, 20 años en Coca-Cola. Hola Daniel, ahí lideró la estrategia operacional detrás del desafío de sustentabilidad. Tremendo tema. También es director de varias empresas, profesor de la Universidad del Desarrollo, tremenda universidad, está haciendo cosas maravillosas la del desarrollo, ¿ah? Ojo ahí, ojo con lo que están postulando las universidades, ¿ok? Hoy en Manuya, Latam, una empresa claramente orientada a la sustentabilidad. Vamos a hablar de marketing y de greenwashing o watch, o le nombran varias formas de decirlo, así que nada, pues Daniel, vamos a hablar de esto y mucho más, así que bienvenido Daniel Bercelli, un gustazo que estés con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estáis? Un gusto para mí también conversar contigo hoy día y con algunos que veo por ahí conectados también. Buenísimo. Oye Daniel, bueno, esto está siendo grabado porque después se va a subir al canal de YouTube de Marketing. Yo quiero partir con una pregunta, Daniel, claramente. Mira, voy a ir en orden cronológico porque sé que tú tienes una experiencia tremenda durante los primeros 20 años, cuando empezaste a trabajar y trabajaste en Coca-Cola, 20 años, y ahí trabajaste como gerente, estuviste a cargo de la gerencia de marketing de varias áreas de la empresa, llegaste a ser el gerente general, pero también lideraste el tema de sustentabilidad dentro de una gran compañía. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, sí, a ver, yo la verdad que tuve una pasada relativamente larga por Coca-Cola, fueron 20, 21 años, algo así. Y tuve la suerte y la fortuna de hacer como varios checks, ¿no? En términos de funciones, en términos de mercados y geografías, etcétera. Incluso en términos de contratos, porque partí como alumno en práctica, después fui como una especie de trainee, después fui asociado normal, después expatriado, qué sé yo, hice como todo un poco. Y muy curiosamente, y esto no lo sabe tanta gente, muy curiosamente, eh, con Coca-Cola la relación había empezado antes de que yo empezara a trabajar. Yo la primera vez que me gané un peso por mí mismo fue reponiendo Coca-Cola en un jumbo que había en la esquina de mi casa, juntando plata en la época del colegio para las vacaciones. En Y cosas Bilbao, de... en Bilbao, No, no, ¿no? en el Ah, Alto de las Condes, en el ah, Alto de las Condes. perfecto. Entonces, por esas cosas de la vida, la primera vez que me gané un peso fue reponiendo Coca-Cola. Y después, bueno, vinieron estos 20, 21 años. Y la verdad que la suerte de haber podido ver distintas funciones, distintos mercados, etcétera, es que te da como una perspectiva más o menos amplia, ¿no? Siendo una persona que tuvo 15 años en marketing y que tiene ahí una parte de su corazoncito, tuve la suerte de también poder hacer otras cosas y tener un poquito de perspectiva más allá
de la función técnica de marketing, ¿no? Y eso creo yo que ayudó a formar un poquito algo en mi cabeza, una cabeza un poco integradora, una cabeza un poco eh, de perspectivas quizás un poquito más, no sé si amplia es la palabra, pero más complejas probablemente. Ujú. ¿No? Daniel, Sí, tú eres director en varias empresas y me voy a adelantar un poco porque es una duda que sí. tengo principalmente. Cuando tú te enfrentas a un directorio con temas de sustentabilidad, ¿encuentras aliados o encuentras siempre una pared que te dice, oye, ¿por qué seguimos en este tema? Mejor darle tema a la rentabilidad más que a a la sustentabilidad. Ya, mira, y para responder eso, déjame ir no solo a la experiencia como director, sino como proveedor, digamos también, ¿no? Cuando hablo con directorios de otras compañías también, como parte de la pega que hacemos con Manuya. Y, y uno ve que está habiendo un giro, ¿sí? Están habiendo más puertas abiertas que cerradas, están habiendo más interés genuino que, que escepticismo. Eh, y yo creo que tú diste en el clavo con una palabrita, y yo creo que ese mayor interés es porque se están dando cuenta que esto al final es una cuestión de rentabilidad. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, en Europa, eh, certificaciones que se están pidiendo, o regulaciones más bien, que se están pasando. De hecho, pasó una hace 2 o 3 semanas en el Parlamento Europeo, que se llama el Border Carbon Tax. ¿Eso qué significa? Que las emisiones de todas las cosas que se van a consumir en Europa, importadas desde fuera de Europa, esas emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 van a ser contabilizadas por los países europeos como si fueran propias. ¿Y eso por qué es importante? Porque después del Acuerdo de París, todos los países tienen unas metas nacionalmente determinadas sobre cuánto pueden emitir de carbono para ir mitigando o ir controlando un poco los efectos del cambio climático. Entonces todos tienen compromisos. Yo voy a emitir tanto. Y cuando en ese tanto empiezan a incorporar las emisiones de las cosas que llegan de afuera, quiere decir que se empieza a hacer un poco más difícil para todos los países que exportan hacia Europa meter los productos en el mercado. Y eso le va a pegar a la última línea en algún minuto. Pero cuando llegue, por ejemplo, una sal de maras de Perú, llegue a algún supermercado en España, o en Suecia, que fue el primero que adoptó esto hace un par de años. Le van a preguntar, bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Cuál es su carbon footprint? ¿Cuántas emisiones llegó hasta acá? Y si llega con más de lo que el país puede permitir o de lo que el país quiere contabilizar, bueno, va a haber un impuesto o no va a entrar. Entonces, comercialmente ya hay y van a ser crecientes los efectos de no tener considerado dentro de la operación, por ejemplo, el tema de impacto climático. Ujú. Lo mismo pasa nos pasó con un cliente nuestro hace no mucho tiempo atrás. Su principal cliente era una compañía multinacional, ¿sí? Y se estaba enfrentando a inicios del año pasado con una licitación con ese cliente que significaba, era la licitación del año, ¿sí? Y en el formulario, ese año le aparecieron tres cositas que no pudo tiquear y perdió la licitación. Una era si estaba midiendo sus gases de efecto invernadero, su huella de carbono. La segunda cosita que tenía que hacer check era si tenía un plan de gestión de eso. Y la tercera era si tenía una política de equidad de género en términos, de equidad salarial, perdón, en términos de género. No tenía Mira, ni una de esas tres. Perdió la licitación de su principal cliente el año pasado. cosas que Entonces hay que ya no es un considerar. tema, ¿Sí? no es un tema moral, No, no, es es cosas un que tema de son business. actuales y que hay que considerar por lógica. Oye, Daniel, yo no soy periodista, por lo tanto, mi déficit atencional es máximo, entonces voy de salto de un tema a otro porque mi cabeza anda a 1000 por hora. Eh, y cuando nombraste tu agencia Manuya, Manuya, no sé si se pronuncia Sí, bien, Manuya. ¿qué significa? Primero, vamos para partir por ahí. Ya, Manuya es un vocablo en lenguaje polinésico, Rapa Nui, que significa prosperidad. Genial, genial. ¿Por Eso qué? Porque significa Manuya. aquí este es la base de donde quiero entrar yo porque ahora nos vamos a ir a marketing y
las marcas con historia que cuentan una historia claramente parten avanzando más rápidamente y Manuya ya tiene, aunque sea nueva o vieja, da lo mismo, pero tiene una historia, tiene un nombre que causa una conversación y es perfecto. Manuya claramente trabaja y su objetivo es claramente no, asesorar a empresas en temas sustentables y claramente lo que está pasando en la actualidad. ¿Hay una metodología con la cual ustedes trabajan? Sí, bueno, dependiendo del tema, porque la sostenibilidad es súper amplia, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, hay distintas metodologías, hay distintas herramientas de diagnóstico o de evaluación de líneas de base, cuando estamos hablando de huella de carbono, por ejemplo, y hay varias ISO y hay una metodología, el Greenhouse Protocol. Cuando estamos hablando de reportar los riesgos financieros que están derivados de riesgos climáticos, hay una metodología también y un mecanismo que se llama el TCFD. Entonces, hay un montón, dependiendo del tema, hay un montón de cosas, pero eh, más allá de cómo se usan esas cosas, nosotros sí tenemos, te diría, un marco conceptual que nos puede servir para los efectos de esta charla, esta conversa. Un marco conceptual sobre cuál creemos nosotros que debería ser el recorrido de cualquier compañía si quiere hacer las cosas de verdad y evitar el greenwashing o evitar el riesgo de caer en greenwashing. Que ojo, muchas veces creo yo que se dan fenómenos de greenwashing, a veces por desconocimiento, y ahí quizás es más un moral washing, Ujú. Mm. o a veces son más a propósito, ¿no? Pero creo que hay bastante a veces de pecado, por así decirlo, sin intención, pero por desconocimiento se cae un poco en eso. Entonces, nosotros lo que les proponemos a las compañías es que recorran un camino que es una metodología que llamamos de las 5A. ¿Sí? Y me van a perdonar la ciutiquería, pero está en inglés porque si no, no me funcionaban las 5A. Entonces, las siglas están en inglés. Dale. Y esas 5A, nosotros creemos que si las compañías recorren eso, el riesgo de caer en algo, en una comunicación o una acción que sea vista como greenwashing es sustancialmente menor. Las 5A esas son, primero, awareness. ¿Sí? Awareness, y esa es una palabra que conocemos harto los marqueteros, pero no estamos hablando de brand awareness ahora, sino que estar aware, estar consciente de cuáles son las crisis que estamos enfrentando como humanidad, cómo impactan esas crisis a los negocios y cómo los negocios impactan en esas crisis. Mm. Viceversa también, ¿no? Mm. Positiva o negativamente. Estamos viviendo una crisis que ya está declarada una emergencia climática. Estamos viviendo en Chile una crisis hídrica. Estamos viviendo crisis de inequidad y desigualdad en todas partes del mundo, no solo acá. El estallido social acá fue una manifestación más de un fenómeno bastante más global que había empezado quizás con los Occupy en Nueva York, con la gente esta que se sentaba en las plazas en Madrid, en España, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo, si me permitís la palabra, una policrisis permacrisis, ¿sí? Sí. Y hay que estar aware de qué significan esas crisis, cómo van a afectar a nuestros negocios y cómo nuestros negocios pueden contribuir a agravarlas o a solucionarlas. Pero hay que saber, lo primero, y esto es lo mismo que le digo a un directorio, primero tienen que saber qué es lo que pasa allá afuera y cuáles son las interacciones entre lo que hace una compañía y su negocio con eso que está pasando afuera. Después de eso, uno esperaría que fuera más o menos inevitable tener y setear una ambición. Esa es la segunda. ¿Sí? Yo entiendo qué es lo que pasa afuera, yo entiendo cuál es el impacto de lo que hago en eso que está pasando afuera y Ujú. por lo tanto establezco una ambición de cómo maximizar mis impactos positivos, cómo minimizar mis impactos negativos, por ejemplo. Ahora, uno puede no tener ambición y se termina ahí, y está todo bien, digamos, ¿no? Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿no? Pero, pero uno esperaría que entendiendo las oportunidades que además significan estas crisis para los negocios, uno desarrollara alguna ambición. La tercera A es la acción, ¿sí? Entonces tenemos awareness, ambition, action. ¿Cuál es el plan? ¿No? Sé lo que pasa, más o menos determino una ambición. Bueno, ¿cuál es mi plan para cerrar el gap entre la situación actual y eso que estoy ambicionando? ¿No? Súper claro.
Después, la cuarta A es accountability, ¿sí? Si yo tengo un plan, pero después no lo estoy midiendo, no se lo cobro a nadie en la compañía, no le pegan el bono a nadie, no me comprometo a un reporting de lo que estoy haciendo transparente, sólido, con métricas que sean comprobables, etcétera. Todo lo que puede estar detrás de accountability, eh, la verdad que ahí es donde se empieza a generar a veces un poquito de greenwashing, ¿sí? Pero es vital entender a quién le va a pegar esto dentro de la compañía, para bien o para mal, con qué métricas se va a medir, con qué estándares, cómo se va a reportar, qué tan público se va a hacer la divulgación de eso que uno reporta, etcétera. Y la última, A, pueden ser en realidad dos que empiezan parecido. Puede ser advocacy, ¿Ok? que es, oye, si ya hice bien la pega, conviértete en un evangelista de la pega. Conviértete en alguien que está tratando de impulsar a otras compañías a hacer algo como lo que estás haciendo tú. Conviértete en alguien que está cuyos hechos y actos te validan, por ejemplo, frente a policy makers, en términos de formación de política pública. Conviértete en alguien que forma coaliciones para mover las agujas en la dirección correcta. Haz advocacy, ¿no? Y Mm. eso es importante por dos razones. Una, porque es una de las formas de capitalizar la pega bien hecha, ¿no? Si yo hice todo con rigor, tengo todo el derecho del mundo a cacarear ese huevo y capitalizar ese huevo. El problema es cuando se cacarean huevos sin haberlos puesto, ¿no? Entonces, Y ahí una vienen, razón para hacer... ¿Ah? ahí vienen los falsos profetas o los falsos gurús que está lleno. Exactamente, está lleno, ¿no? Sí. Entonces, hacer advocacy es necesario, importante, uno, por la oportunidad que significa capitalizar la pega bien hecha, dos, por la inspiración que puede ser, incluso competitiva para otras compañías. Yo no quiero quedar desposicionado respecto a esa compañía que está haciendo las cosas bien. Y la tercera razón es para cerrarle el espacio a los rifleros, a los que se van a la Cochihuahua, Mm. que también hay muchos. Entonces, tú cacareas mucho tus huevos cuando estén bien puestos, porque, entre otras cosas, para que no te desposicionen y no le dejes la cancha a los que están cacareando sin haber puesto ni un huevo. Y esa quinta A también podría ser advocacy o advertising. ¿Sí? Es que Una vez que ya tiene una hiciste la relación, pega, claramente. exactamente. Pero es una vez que ya hiciste la pega, o una vez que al menos te comprometiste de manera creíble con un plan de acción y estás declarando cómo lo vas a medir, bueno, ahí ya voy a empezar a contar cosas, pero antes es riesgoso. ¿No? Mira, Daniel, cuando yo, oye, espérate, yo la voy a recordar a ver si la anoté, porque yo como tengo una mente pollo, a Warner, ambición, acción, eh, Accountability. y me falta una A, Accountability es la esa cuarta y misma. advocacy es la quinta. Perfecto, las tengo aquí para que no se me pierdan, porque está interesante. Cuando, cuando nos pusimos de acuerdo de conversar sobre el tema de sustentabilidad, yo le pregunté a 5 ejecutivos de marketing sobre sustentabilidad y la respuesta fue muy parecida y me pareció increíble, porque creo que ahí hay que hacer harto lo que dices tú, evangelizar, porque creo que hay una ignorancia tremenda de lo que es sustentabilidad. Lo imaginan siempre a un tema green, a un tema de que la sustentabilidad es solamente ir a plantar árboles. Y claramente estaban perdidos, pero yo no soy quien para decirle porque yo también estoy aprendiendo de esto. Hablaste de equidad y desigualdad en temas de sustentable. Creo que hay un tema que se está tocando poco y que está derivando por otras áreas. ¿Es parte de la consultoría de ustedes trabajar en la equidad y la desigualdad dentro de las organizaciones? Sí, claro, por supuesto, porque de hecho una organización sostenible en el tiempo es imposible que lo sea y que se proyecte si no tiene ciertos mínimos que te diría yo hoy día higiénicos. Piensa una compañía cuando se quiere financiar hoy día en el mercado de capitales, sobre todo cuando se quieren financiar afuera, en Europa o en Estados Unidos, los inversionistas están premiando con tasas más bajas a las compañías que están o en una trayectoria de descarbonización o que tienen ciertas certificaciones ESG, que es Environment, Social y Governance, o ASG, ambientales, sociales y de gobernanza.
Las compañías que tienen certificaciones ESG o las compañías que están, por ejemplo, en su cadena de valor descarbonizadas o ayudando a descarbonizar la economía, esas compañías hoy día acceden a financiamiento más barato que aquellas que no. Entonces hay una razón financiera para meterse en estas cosas y las certificaciones ESG tocan la S de social y lo social tiene que ver con muchas dimensiones, entre ellas con dimensiones de equidad, diversidad, por ejemplo, inclusión al interior de las compañías. Después de esa mirada financiera, si uno quiere, está la mirada que hablábamos antes comercial, ¿sí? Eh, lo que decíamos, bueno, hay países que no van a dejar entrar tus productos si no vienen con ciertas certificaciones de trabajo justo, de no esclavitud, eso ya viene hace muchos años, pero eso hace que tu negocio sea sostenible y proyectable en el tiempo o no. Hoy día es mucho más complejo que el trabajo infantil, ¿no? Pero para seguir la lógica y para tocar algún ejemplo con el que probablemente todos se pueden acordar y relacionar. Entonces está lo comercial y lo financiero. Después está lo regulatorio, ¿sí? Que no hay ni que explicarlo. La ley REP, la ley de plásticos de un solo uso, son ejemplos de regulaciones que van avanzando en lo ambiental, pero la ley de pronto pago a las pymes es una ley que avanza en temas sociales. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es que no haya asimetría en las cadenas de pago entre empresas grandes y empresas chicas. O sea, empresas grandes que cobran, imaginemos, no quiero nombrar a ninguna, pero imaginemos un supermercado, ¿sí? Un supermercado está todos los días recolectando plata, todos los días, por las cajas, ¿cierto? Un supermercado es lo más parecido a una caja de banco que puede haber, Así es. ¿cierto? Bueno, esos supermercados hoy día, ¿con qué política de pago están pagando a los proveedores? Tienen un flujo de caja que está un flujo de cuentas de ingresos que es o al contado o a más o menos 30 días y hay algún financiamiento. Nadie dice que sea todo cash en el momento. Pero está bueno preguntarse en las empresas si nuestro flujo y nuestro periodo de cuentas por cobrar está empatado con el de cuentas por pagar o lo tenemos descalzado y tenemos un flujo de cuentas por cobrar mucho más breve que el de cuentas por pagar. Y ahí la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, y entonces mi margen lo estoy haciendo porque soy el mejor en lo que hago o estoy agregándole uno o dos puntitos de margen porque estoy bicicleteando el capital de trabajo a veces de proveedores pequeños. ¿Sí? Eso es una pregunta súper social, pero hace a la sostenibilidad. Pensemos en el caso eh, hemos tenido casos bullados en el retail que tienen que ver con temas sociales. O sea, la repactación de créditos a gente sin saber, eso es un tema social. El poner Absolutamente. una planta productiva que después no funciona porque la comunidad te la rechaza y tenés que entubarte una inversión de, no sé, 500 millones de dólares y no pudiste usar esa planta productiva, una empresa de proteínas, de productos cárnicos, por un tema social. Bueno, ¿qué más poco sustentable para una compañía que perder una inversión de 500 millones de dólares o lo que haya sido por no haber considerado la variable social? Sí, Y tenéis después un otro ángulo que es el ángulo del talento. Yo me acuerdo y veo algunos acá que nos conocemos hace años, como Joaquín Ponte tú. Cuando Joaquín y yo salimos de la universidad, y de hecho nos topábamos nosotros profesionalmente, nos topábamos por esos años. En esa época, eh, 20, 25 años atrás, una feria de empleo, se unían empresas con sus stands. ¿Cuáles eran los stands que más se llenaban? Probablemente las compañías con muy buenos beneficios, posibilidades de hacer carrera, compañías grandes chilenas o así multinacionales, es. ¿no? Y uno iba por carrera, beneficios, marca, más o menos, ¿no? Déjame simplificar un poco. Probablemente hace 10 años atrás o 15 años atrás, habiendo pasado ya 10 de este ejemplo que estoy poniendo en el inicio, los stands que más se llenaban era cuanto más cercano simbólicamente esté a Silicon Valley, probablemente la más larga la fila, ¿no? Porque todo el mundo se quería meter en empresas de tecnología, de social media, etcétera. Hoy día, probablemente, si es que existen todavía esas ferias de empleo, lo más probable es que la fila más larga sea las de empresas que tienen un propósito donde los talentos que están saliendo de la universidad sienten que van a poder alinear
su propósito de vida con el talento de la compañía, y, o sea, con el propósito de la compañía, y que al final del día su pega va a ser contribuir a solucionar problemas del mundo. Mm, es verdad. Entonces, incluso desde el punto de vista de atracción de talento, hoy día la verdad es que en un escenario, como hablábamos al inicio, de permacrisis, policrisis, yo quisiera tener al mejor talento en mi compañía. Yo quisiera tener a los mejores marinos en mi barco. Y esos mejores marinos hoy día, ¿por qué se están moviendo? Sí, de todas maneras por el propósito. Daniel, a ver, cuando hay un día, el día del planeta, el día de la diversidad, el día de lo que le pongas, y vienen las marcas y pintan su logo eh, Sí. para hacerse, para hacer causa común a un día de, pero no son consecuentes. Me pasó que yo le pregunté a un amigo mío de una marca famosa por qué no pintaba su logo, igual que las otras marcas relacionadas y competencias. Y la respuesta de él me dijo, yo no necesito pintar mi logo porque mi gente sabe en qué estamos. Ujú. Entonces aquí viene la pregunta. Consecuente, consecuencia y coherencia. Tres palabras que se deben trabajar en este tema de sustentabilidad. Sí, definitivamente. Y te agregaría otra más que es consistencia, Consistencia, bien. ¿no? Porque hacer una cosa buena por ahí, dos cosas buenas por ahí, y pasa mucho, ojo, y pasa con la mejor de las intenciones. Acá no estoy ni pontificando, yo estoy lejos de cualquier cosa que sea que vaya por ese palo. Muchas veces se hacen muchas cosas muy buenas al interior de las compañías, pero tienen que ver más con los impulsos personales de quienes están tomando algunas decisiones que de una estrategia. Mm, ¿No? Entonces, ¿por qué te agrego la consistencia? Es porque esas cosas debieran ser parte de una estrategia donde una acción refuerza positivamente a la otra y además que una estrategia que permanece en el tiempo y no un bandazo de, pucha, llegó una persona nueva, un brand manager nuevo y le encanta sembrar árboles, vamos a plantar árboles. y Este, somos eco. y puede ser re buena idea, re bien intencionado, etcétera, pero si no es parte de una estrategia y si no tiene que ver con los temas materiales de una compañía, de un negocio, los temas materiales son aquellos que le importan a tus stakeholders y donde tus stakeholders creen que tú tienes un impacto, ya sea porque esos temas impactan tu negocio o porque el negocio está impactando en esos temas a los stakeholders. Si reforestar no es parte de tus temas materiales, estáis perdiendo plata, perdiendo esfuerzo cuando a lo mejor deberíais estar haciendo algo, te voy a inventar, por tratamiento de riles. Y ese es un tema mucho más material para un negocio en particular. ¿Sí? Entonces, Ujú. consistencia estratégica y en el tiempo, humildemente la agregaría como una cuarta C a tu esquema. Buenísimo. Oye, Daniel, y cuéntanos cosas que has visto que se te ha caído el pelo últimamente y cosas que sí puedes decir, ¿sabes qué? Por aquí va un buen camino. A ver, dos ejemplos, lo malo, sin nombrar marca a lo mejor, pero cosas que decir, pero Sí. ¿cómo es posible que estén haciendo esto? Espérame, para no echar al agua a nadie, pero no, pero hay un ejemplo que lo puedo comentar porque publiqué en algún lado una columna sobre eso. Y tiene que ver con un banco, ¿Mm? ¿sí? Que de nuevo, yo creo que están haciendo cosas súper buenas, súper bien hechas, pero a veces el riesgo de no entender en profundidad los temas te puede dejar un poquito offside. Me llega un mail de mi banco hace algún tiempo atrás que decía: ahora compensa la huella de carbono todas tus compras con tarjeta de crédito haciendo clic aquí. ¿Ya? De buenas a primeras, ¡oh, qué choro! ¿Mm? ¿No? Está bueno. Sí, un mensaje bien. ¿Ya? Y a mucha gente le puede dar la sensación de, oye, qué bueno. Entonces, da lo mismo que yo consuma, compre. ¿Por qué? Porque se está compensando. Ujú. Entonces, bacán. Pero déjame desmenuzar eso un poquito. ¿Sí? Para empezar, cuando hablamos de cambio climático, de crisis climática, de emisiones de CO2, de huella de carbono, etcétera, lo primero que tenemos que hacer como humanidad, si no queremos freírnos, literal, es dejar de emitir, no compensar. Dejar de emitir CO2. Nosotros estamos enfrentados a un escenario
a nivel climático en que hoy la temperatura del planeta ya está 1,2 grados por encima de la era preindustrial. 1,2. Con 1,2 grados se nos está secando Chile, ya va poquito más al norte de Santiago, va la desertificación, con 1,2 grados. ¿Sí? Con 1,2 grados hay viñas, y ayer salió una publicación en la prensa de una viña más que está explorando terrenos en la 10ª región para trasladar sus viñas. Eso era, 10ª región. eso era hace 10 años atrás, era impensable en un enólogo. Ya, y eso es con 1,2 grados. ¿Sí? El ritmo de emisiones de CO2 que llevamos nos lleva derechito, si no hacemos nada, a estar a mitad de siglo en 2,4, 2,6 grados por sobre la temperatura promedio de la era preindustrial. 2,6, 2,4 para Chile puede significar un riesgo de hasta 21% del PIB. Wow. 21% del PIB. Y eso no es dato Manuya, eso es dato Swiss Re Institute, una reaseguradora, algo cachan, suiza, Sí. ¿no? Que hizo estas estimaciones. 21% menos de PIB si la temperatura del mundo se va a 2,6, y eso es para Chile, el 21% menos de PIB. Entonces, estamos en 1,2, vamos derecho a, 2,6, y la mejor opción que tenemos de hacer que la crisis climática nos deje todavía un mundo más o menos vivible es limitar el aumento de temperatura a 1,5. Estamos en 1,2, vamos derecho a 2,6, pero tenemos que ponernos meta como humanidad, y eso es lo que se acordó después del Acuerdo de París, 1,5 grados. ¿Qué hay que hacer para 1,5 grados? Cortar las emisiones, dejar de emitir. No basta con compensar, no sirve compensar. No, ¿Sí? pues como cometer un error y tratar de arreglarlo. O sea, el proceso es más No, lo que largo. pasa es que, no, es que además los átomos de CO2 en la atmósfera, que son los que capturan radiación solar y calientan la atmósfera, esos átomos duran 500 años en la atmósfera. Ah, Entonces estamos calentándonos por carbón que se quemó hace mucho tiempo atrás, y el efecto es acumulado y no desaparece. Entonces, sí o sí, y esto lo dice la ciencia, tenemos que, uno, reducir a la mitad las emisiones en esta década. Y en segundo lugar, tenemos que llegar a las cero emisiones netas en el 2050. Esa es la única fórmula para llegar para limitar en 1,5 el aumento ujú. de temperatura y no pasarnos de largo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar las emisiones, no plantar árboles que absorban CO2 para chupar de vuelta el CO2 a la superficie terrestre. Entonces, cuando un banco dice, oye, compensa, la verdad es que está mal educando de alguna forma a los consumidores, porque la verdad es que la primera prioridad debiera ser reducir. Compensar es para todo aquello que no se pueda reducir. Y te pongo un Perfecto. ejemplo. La industria del cemento. La industria del cemento es una industria que va a costar mucho que deje de emitir. Es muy emisora de CO2. ¿Por qué? Porque para fundir la piedra caliza se requieren niveles de temperatura que cuesta, o es inviable más bien, alcanzar si no es quemando combustible fósil. Y en segundo lugar, de ese proceso, de la combustión de la piedra caliza, salen muchas emisiones que son muy difíciles de atrapar completamente. Entonces, ahí hay una industria que no puede reducir, va a tener que compensar. Compensar, claro. Pero hay muchas otras industrias, la mayoría, que sí puede reducir. Entonces, un banco te dice, compense, wrong, error, hay que reducir. Esa es la primera cosa. Después, si yo me compro un juego de vasos, ponte tú, un juego de vasos con mi tarjeta de crédito, Ujú. y ese juego de vasos se fabricó en Perú, que hay cristalería, y se vino a Chile, la huella de carbono de esos vasos es totalmente distinta a una que de vasos que se fabricaron en China, se fueron a algún depósito de Amazon en Estados Unidos, y de ahí se vinieron para acá. ¿Cómo Correcto. calcula una calculadora eh, si ve compra de vasos? Es imposible que sea preciso, ¿cierto? Entonces ahí está el segundo, comillas, problema en un tipo de comunicación y de acción como esa. Entonces, yo no dudo de que están las mejores intenciones detrás de esa acción. Ninguna duda sobre las intenciones. Yo creo que es lo que pasa, que hablábamos antes. A veces el no conocer un poquito más en profundidad los temas te lleva a hacer cosas que en la superficie se pueden ver muy bien, pero que las rascáis un poquito
y para adentro pueden generar incluso un perjuicio más grande que el beneficio. Porque si tú, yo, cualquiera de nosotros está convencido de que está bien compensar y de que si nos compramos un vaso hecho en Madagascar, va a estar compensada la huella de traer ese vaso hasta acá, nos vamos a quedar con una falsa sensación de que estamos haciendo la pega. Mm. Y la verdad es que no, po, Es ¿me como, caché? es como cuando yo escuché una, no voy a nombrar ni empresa ni nada, que estaban revendiendo, o sea, estaban reciclando, no, reutilizando ropa, ¿ok? Sí, Y estaban felices porque dice que estaban cooperando con sustentabilidad para el planeta y todo. Y resulta que tú rascabas un poquito y veías que compraban, claro, un fardo, recuperaban 3 prendas, las ponían en la tienda y el resto se iba a la basura. Entonces, tú decías, ¿qué estás haciendo? O sea, estás usando un nombre, pero no eres consecuente con lo que estás diciendo. Va por ahí, sí, ¿no? claro, sí, y la industria textil ha contribuido mucho al problema. Sí, sí. Daniel, consecuencia, consistencia, coherencia, y tú me pusiste consistencia, claro. Aquí nos escuchan harto, en el grupo de marketing, los marqueteros y los que nos siguen, hay muchos gerentes de marketing. Porque Ujú. ahora voy a abrir los micrófonos porque hay 2 o 3 preguntas que te quieren hacer, pero me gustaría saber qué mensaje tú le darías a alguien que está liderando las estrategias de marketing de una compañía no importando la industria. Sí. Mira, dos mensajes. Uno, más general, de manejo de una compañía que toca marketing, pero es un poquito más general y después voy a dar otro súper específico para marketing. El más general, eh, no sirve de nada tener una estrategia que después no se refleja en una estructura, en unos procesos y en un sistema de incentivos, Perfecto. ¿cierto? Y eso es Management 101, ¿no? El básico, introducción a manejo de empresa. Pero pucha que falta a veces, ¿no? Y a mí me toca ver, y he visto en mi carrera, y lo veo ahora también, de repente muy buenas estrategias, súper importantes, pero que las compañías no les dan el peso suficiente, no ponen los incentivos a todo el mundo y no se ponen las estructuras necesarias para llevar a cabo esas estrategias. Y déjame poner un ejemplo. eh, a ver, déjame contar un poco la historia de una iniciativa que había en Coca-Cola que me tocó liderar que se llama World Ujú. Without Waste, el mundo sin residuos. ¿Sí? A mí me tocó liderarla para Latinoamérica. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Sabes qué? Dijo Coca-Cola, nosotros de aquí al 2030, una de las cosas que incorpora esta estrategia es, vamos a traernos de vuelta todos los empaques que ponemos en el mercado. O sea, por cada botella que va al mercado, nos vamos a traer una botella para reciclarla o reutilizarla, ¿sí? Bueno, De vuelta. Y va a ser el 100% de los envases al 2030. Esa estrategia, eh, en muchas partes y con buenas razones, estuvo liderada, por ejemplo, por la gente de Public Affairs, relaciones públicas, comunicaciones, sustentabilidad. Y está perfecto, pero la verdad es que la aguja se empieza a mover de verdad cuando entiendes que este es un tema de operaciones, es un tema logístico, es un tema de marketing, de cómo convencer al consumidor, que fue el último eslabón de una cadena lineal en ser el primer eslabón de la cadena inversa. O sea, es un tema que excede lo que normalmente hace un área de sostenibilidad y relaciones públicas y esas cosas. Entonces, cuando se setió esa estrategia, una de las cosas que se hicieron en algunas geografías, incluyendo donde estaba yo, y por eso me tocó ir ahí, fue, ¿sabéis qué? Esto lo tiene que liderar alguien que venga del negocio, puro y mm, duro, porque tiene toda esta implicancia. Entonces, estrategia, estructura. Bien, bien la estructura. Y se armó un equipo que yo lideraba y tenía gente de todas las áreas de la compañía en distintos países de Latinoamérica, etcétera. Bien, pero después nos encontrábamos a veces con la realidad de que íbamos y le decíamos a la gente de logística o de operaciones, oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no piloteamos algunos esquemas de logística reversa? El camión va lleno para un lado, ¿se podrá traer algo para el otro lado? Y con toda la buena intención del mundo, nos escuchaban, qué sé yo, y era, sí, ok, pero a mí me pagan el bono por el market share,
por el EBITDA, etcétera. Claro. Ah, ok, hay que poner un incentivo. Y pusimos incentivos en todas las áreas de la compañía. Y lo mismo que le pasaba a una persona de sistema, que la persona de sistema, para ganarse el bono, la compañía tenía que llegar al volumen de venta. Y el gallo de sistema está parchando Windows o haciendo otras cosas, digamos, que están muy lejos de la venta. Bueno, pero su ticket de entrada, el boleto para entrar al bono, pasaba también por la venta. Bueno, a ese nivel había que poner alguna de las métricas de esta estrategia. Y se empezó a poner y empezamos a cruzar objetivos interáreas para eso. Entonces teníamos la estrategia, teníamos la estructura, El teníamos los incentivo. incentivos y Perfecto. después los procesos. Oye, esto tiene que estar en el monthly review, en la reunión mensual de revisión de negocios de los gerentes generales, porque si no está en ese proceso, no se le da seguimiento. Entonces, es un ejemplo súper sencillo, eh, con algunas partes ultra simplificadas para efectos pedagógicos, pero lo que quiero transmitir es la importancia de que las estrategias bajen a estructuras, a incentivos, a procesos. Y ahora para marqueteros, específicamente, yo siento que un deber de un marquetero es aprender, investigar, chequear sobre aquellas cosas que tiene que comunicar. Lo mismo que cuando yo estaba en marketing, en alguna época estuve, no sé, en la época que nos conocimos con Joaquín, relacionado a la compra de medios. Bueno, había que chequear los números. Y había que estar seguro de que lo que te decían las agencias era efectivamente lo que ocurría en términos de eficiencia, etcétera. Bueno, acá lo mismo. Si hay una estrategia, compañía, que requiere cierta comunicación, yo creo que es un deber chequear de que eso que se está comunicando es cierto, está blindado, es íntegro. Y yo siento que a veces en el día a día puede que se pase un poco desapercibido ese factor que debiera ser higiénico de check. Oye, lo que tengo que comunicar, la campaña que tengo que hacer, lo que tengo que transmitir a mis consumidores, lo que tengo que contarle a mis clientes, eh, ¿qué nivel de integridad tiene detrás? ¿Qué tan Buenísimo. robusto es el mensaje? Daniel, Joaquín te manda saludos que se conocieron en el canal 13. No Sí. sabía que había pasado por el canal 13. No, fui cliente. ¿Ah? Y no, yo era cliente del canal, pues, Ah, en la mira. época que compraba medios en Coca-Cola Y y Joaquín te tengo atendi- ahí. y Joaquín estaba en. Había un equipo ahí de gente, entre ellos estaba el Juaco. Y claro, nos tocaron algunos festivales de viña, algunos reality, algunas cosas así entretenidas. Hace más tiempo que el que Joaquín y yo queremos revelar, Buenísimo. probablemente. Buenísimo. Oye, Daniel, entonces habíamos hablado de estrategia, estructura, lo anoté porque está muy bueno. Estrategia, estructura, incentivo y claramente el proceso que hay que definir para hacer una estrategia sustentable y no solamente en el tema ecológico, sino en el tema de escalabilidad de la compañía con los desafíos que vienen en el futuro, ¿cierto? Ujú, exacto. Atrás tienes a tu familia, me encanta. Ah, Tienes una sí, guitarra por ahí anda. y tienes una guitarra al lado. ¿Eres guitarrero también? Tengo, ¿Sí? tengo dos, tengo una, bueno, ahí está la estrato y tengo esta otra, una Buenísimo. electroacústica también. Buenísimo. Oye, Daniel, y de los libros que tú tienes atrás, ¿cuál diría, oye, este no se lo pierdan? Sí, mira, te voy a mostrar eh, tres o cuatro libros. A ver, buenísimo. Esto no está preparado, amigos míos. ¿Ah? No, 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 te voy a mostrar cinco, Ese me llama la atención. seis libros. Estos seis son Dale. del último año, de los últimos Ya. meses. Oye, buenísimo, porque sabéis que la verdad que es interesante, porque se habla mucho y se lee poco. Sí, pues. Yo soy fanático de YouTube. ¿Ya? Bien. Estas son las Ajá. memorias de Bono. Buena. Y está contado a través de 40 capítulos. Cada capítulo hace mención a alguna canción en la historia de YouTube. Yo, una copita de vino, esto y música en la canción respectiva al capítulo, Y estamos. programón. Programón. Para mí, Oye, porque soy fanático de YouTube, ¿no? pero está buenísimo, Eh, no lo había visto. Después,
no es ayuda, esto no es autoayuda, no es esoterismo, pero Ikigai. A mí me sirvió mucho en algún minuto cuando estaba decidiendo sobre la salida de Coca-Cola y qué sé yo. Me sirvió mucho leer sobre Ikigai, hacer algunas cosas en mi proceso de reflexión. Súper recomendable para los que no conocen. Ikigai al final del día es encontrar ese punto o eso que haces por lo que es algo que te mueve, que es algo que es valioso para el mundo, que es algo por lo que está la gente dispuesta a pagar, etcétera. Entonces, esto a mí me sirvió un montón en mi época de reflexión y cada tanto lo revisito. Este me encantó, que mi gente vaya a hacer surf. Estas son las memorias de Yvon Chouinard. Yvon Chouinard es el fundador de Patagonia. Ya no es el dueño de Patagonia. ¿Por qué? Porque Patagonia fue entregada la propiedad a un fondo cuyo único objetivo es generar rentabilidad y utilidades para dedicar todas esas utilidades, todas, a preservación y cuidado del medio ambiente. Está Entonces, bueno. Patagonia hoy día, su único, y ellos lo dicen así, nuestro único accionista, una vez que Ivón entregó la propiedad de la compañía a este fondo, Patagonia dice, nuestro único accionista es el planeta Tierra. ¿Sí? Y esta es la historia de cómo nació Patagonia en la voz del protagonista, ¿no? De Yvon Chouinard. Muy, muy buen libro. Este otro, para ser honesto, todavía no lo leo, pero estuve con uno de los autores y ya con eso es suficiente para empezar a leerlo pronto. Este es el próximo. Calma deliberada. Cómo aprender y liderar en un mundo volátil y la importancia de los momentos de calma. ¿Sí? Piensen nomás cuando uno está a 1000 por hora, alterado, etcétera, el tipo de decisiones y cómo está el ánimo de uno versus, oye, si logro hacer un momento de reflexión, de pausa, de calma, ¿voy a poder pensar bien? Fisiológicamente sí, tu cerebro cambia en su estado y por lo tanto se destraban conexiones mejores para tomar mejores decisiones. Y que cacha como está, lo tengo lleno de Net, eh, anotaciones. Net Positive, de Paul Polman y Andrew Winston. Paul Polman fue el CEO de Unilever por 10 años y transformó a Unilever en la compañía más sustentable del planeta según el Financial Times, al tiempo que triplicó el valor de la compañía. Si uno es mira el correcto. precio de la acción de Unilever los 10 años anteriores a Paul, hace como todas las acciones un serruchito, ¿no? El precio sube, baja, pero en una banda bastante horizontal. En los 10 años de Paul, esa banda se hizo así, un serruchito, pero punto de entrada, punto de salida de esos 10 años, 3 veces más valor de la compañía respecto de cuando Paul entró. Tengo la suerte de conocer a Paul, de hecho el año pasado lo trajimos por el lanzamiento del libro en español, lo trajimos a Colombia, a Chile y a Argentina con Manuya. Y la verdad es que este libro habla de sostenibilidad en la práctica desde las empresas, cómo las compañías pueden y hay oportunidades detrás de no minimizar los impactos negativos, sino ser compañías netas positivas, maximizar los impactos positivos y transformarse realmente en entidades que le aportan a la sociedad y al planeta mucho más de lo que sacan como recurso y hacen un buen negocio con eso. Genial. Oye, Súper Daniel, bueno, interesante. en virtud del tiempo, porque, oye, se ha pasado volando, ¿ah? La verdad que el tema es Oye, tremendamente entretenido. son todas Gracias, las latas. oye, mil gracias por la recomendación de tus libros y me llama curiosamente la atención que estos libros jamás los va a escribir un sistema de inteligencia artificial. No, pues, no, pues, jamás. Y ahí hay un punto a todos los buenos para escribir, amigos míos, la vivencia, la responsabilidad, la consecuencia, la coherencia, la consistencia van a hacer que vayamos marcando camino, así como nos está diciendo nuestro querido amigo Daniel Bercelli. Daniel, último minuto para contarnos si alguien te quiere contactar, háblanos, o sea, danos tus datos, etcétera, porque yo sé que hay muchas empresas o muchos gerentes de marketing que a lo mejor van a querer hablar contigo y Manuya es la empresa donde tienen que llamar.
No, bueno, mi email es súper público y es súper fácil, es daniel@manuya.net. Y Manuya se escribe tal como suena, con I latina, es imposible pifiarla. Ahí Manuya. está en la taza atrás tuyo, así que se ve. Ah, y está acá, pues, ¿verdad? Pues, Que está ¿verdad? Pues, ahí, perfecto. Es muy buen formato. Ahí está. Manuya. Entonces, daniel@manuya.net es muy fácil. Si alguien quiere seguir la conversación, feliz de la vida. Vi que había una pregunta del Juaco por ahí que no sé si Sí, alcanzamos. Juaco, yo quiero que, yo le voy a antes de terminar, le voy a dar el espacio a Juaco para que te salude porque te tiene un cariño inmenso y yo sé que Es tiene algo mutuo, es que mutuo. contarte. Juaco, ¿dónde está Juaco por ahí? Ahí está. Acá estoy, cariño Hola, Daniel. Juaco. ¿Cómo está ahí? Sí, súper bien, acá en el campo, En el sur. tratando de ser sustentable al menos en la vida del día a día. Está muy bien eso. Oye, yo tenía una pregunta porque el otro día en una, o sea, uno me encanta la vuelta que le diste a tu vida. Encuentro que es tremendo el crecimiento que has tenido. Te felicito por eso, todo el desarrollo y todo el cuento en una empresa que yo personalmente no quiero mucho, pero entiendo el trasfondo de todo lo que están haciendo. Eh, el otro día en una reunión de marketing salió una cosa que a mí me chocó un poco de todo el tema este de las certificaciones, donde yo también involucro un poco el tema de la sustentabilidad, porque para que una empresa se declare sustentable, obviamente tiene que haber una serie de procesos, ¿vale? En que te diga, esto es Sí, sustentable, sí, ¿entiendo? Y él hablaba del tema de, no sé, porque a él lo certificaban por sustentabilidad o porque es vegano, porque no tiene maltrato animal y todo el cuento, pero que después del primer proceso eso se transformaba casi como en un proceso medio automático, justamente porque los costos involucrados en todos los procesos de revisión de los, valga la redundancia, procesos de sustentabilidad terminan siendo muy caros tanto para la empresa como para la certificadora. Entonces, que eso de alguna manera se empieza a transformar como en un lugar común que ya está anotado y te pasan el timbre porque antes de hacer toda la pega y con todo el costo que eso puede significar, es preferible darle el check. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo se controla, cómo se maneja sí. ese tipo de cosas para que sea real, para que sea efectivo y uno pueda también como consumidor quedarse tranquilo yo estoy consumiendo esto porque yo sé que tiene algo detrás que, no sé, porque es sustentable y a mí me interesa. Sí. Mira, bueno, primero, qué alegría verte, Joaco. Y también te he venido siguiendo tu vida en el sur y las cosas en las que estás ahí hoy día. Y nada, me da mucha alegría que te hayáis conectado y te lo agradezco de corazón. Hay varias diferencias entre certificaciones, índices, frameworks, etcétera. Y hay un mundo ahí que es un poco confuso, ¿sí? Y parto por reconocer que es un poco confuso. Tan confuso como, por ejemplo, hay compañías que están muy de moda los índices, ¿no? El Dow Jones Sustainability Mm, Index, el MSCI, etcétera. Y hay muchas compañías que están así como, yo quiero ese índice, yo quiero estar en ese índice, que sé yo. Yo les digo, chuta, pero sabéis que la verdad es que estos índices son como el CIMSE. Tú podéis preparar un colegio para que dé buen CIMSE, no necesariamente va a ser un buen colegio. Correcto. Y todos los que pasamos una carrera entera calentando materia, sabemos perfectamente que uno puede calentar un poco la materia para hacer una analogía media burda, pero con la que probablemente nos podemos relacionar todos. Entonces, está el mundo de los índices que todos los años tienes que reportar cierta información y tienen sus pros, sus cons, tienen mucha inconsistencia uno de otro. Hay empresas que salen en el Dow Jones Sustainability Index top 10 y la misma empresa en otro índice sale bottom 10. Ejemplo, Tesla. ¿Sí? Y en distintos índices salen mejor o peor parados. Pero está el mundo de los índices. Después está el mundo de los frameworks, ¿no? Por ejemplo, el Global Report Initiative, que es el GRI, o SASB, que es el Board de Prácticas de Reporte Contable, que incorpora temas sociales y climáticos, etcétera. Y ahí lo que te dicen es, oye, estas cosas se reportan así, y si usted quiere reportar con la metodología SASB, con GRI, o si usted quiere hacer disclosure, hacer revelar
parte de sus riesgos climáticos, esta es la metodología, y eso, de hecho, la norma 461 en Chile de la CMF está tomando buena parte de esos frameworks para obligar a las compañías a reportar, al menos, bajo ciertos estándares. Y eso es reporte, ¿sí? Entonces, tenemos los índices, tenemos los marcos de reporte, que son una cosa distinta, pero ayudan a ir complementando, y después tenemos las certificaciones, que es a lo que te referías tú. ¿Por qué me doy esta vuelta larga? Porque son cosas un poco distintas y a veces se nos confunden. Y hay certificaciones que tú tenés razón. La primera vez te auditan todo y después cuando tienes que volver a certificarte, tienes que autoevaluarte y aleatoriamente las, los organismos certificadores van y auditan aleatoriamente un pool dentro de todo el universo que está ahí certificándose. Y eso es una realidad, es así. Ahora, dentro de ese mundo hay algunas cosas un poquito más robustas que otras. A mí en lo personal, y esto es una línea editorial personalísima, a mí me gusta mucho la certificación de empresa B, Mm. porque siento que es de las más completas. La compañía en la que estoy es empresa B, estamos justo en el proceso de recertificación, el cuestionario es eterno, es largo, digamos, y la verdad es que obtener 80 puntos, que es el mínimo para aspirar a tener la certificación, no es fácil para todas las compañías, y sobre todo es muy completa porque te toma cosas de clientes, de la gobernanza interna, de los impactos sociales, de los impactos ambientales, o sea, de incluso tu constitución societaria en términos legales, ¿no? Es súper abarcativa y a mí es la que más me gusta y es la que trato de buscar y preferir en mis decisiones de consumo, cada vez que es posible. Y además, como es algo que nosotros nos estamos permanentemente recertificando en eso, sé lo difícil que es. Entonces, cacho el rigor que tiene. Ahora, es cierto, la primera vez te auditan, después cuando te vas certificando, recertificando, renovando tu certificación, este, aleatoriamente te pueden ir a auditar o no. Ahora, están los mecanismos también para que si hay algo que sale muy desviado respecto de la certificación anterior, si alguien tuvo en algún minuto 90 puntos y de un día para otro salta a 140 puntos, buenísimo, probablemente le toque Una revisión. la revisión, ¿cachai? Pero para mí esa certificación es, dentro de todas las que conozco, es una de las que más me gusta por lo abarcativa que es, ¿sí? No es específica a cruelty free solamente o a agua solamente, sino que es bien abarcativa nada, creo que está bien hecha y es súper rigurosa. Buenísimo. Me Súper, dio una vuelta millón de larga, gracias. perdón. Gracias. Daniel, nada, pues, muchas gracias. Te vamos a estar contactando porque hay varias cosas y yo creo que, como dije, este es un tema no para un café corto de una hora, sino para varios más de algunas horas más entretenidas. Así que gracias, Daniel, por tu tiempo. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube. Así que muchas gracias, Daniel, por tus consejos, por tus mensajes y claramente ser sustentable, hay que ser coherente y consecuente. Y déjame agregarte una más, la A última, y ver, con esto cerramos. Y hay que sacarse algunos refranes de encima. dale. Hemos sido criados en el Ah, refrán de sí, que hay que ser y parecer. Y se nos olvidó el verbo más importante de todos, que es el hacer. hacer. No Claro. basta con ser y parecer, hay que hacer. Bueno, sabéis que gracias a Dios nuestros hijos vienen más seteados que nosotros los padres y ellas no. Mi hija, pues en mi ejemplo personal, mi hija constantemente me está diciendo, oye, papá, cuidado con esto, oye, anda a reciclar, esto bótalo acá, esto no corresponde. Así que por lo menos tenemos una ayuda idónea en las generaciones más jóvenes que vienen. Así que súper bien. Así es, En algunas, así en es. algunas. Así que nada, pues un abrazo. Gracias, Daniel, te Otro pasaste. abrazo, Estamos en muchas gracias. contacto. Y muchas gracias a todos. Saludos, Juan Carlos, Carola, Joaquín, a Daniel. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Abrazos. Chao, Chao, que chao. estén bien. Muchas gracias. Chao, Daniel.